¿Alguna pregunta del segundo encuentro? Sí. Una consulta. En el encuentro anterior habíamos hablado de resurgir y traerme de Rusia, específicamente también de China, y en el primer y segundo encuentro hablamos de esta idea del nuevo siglo americano. ¿Cómo influyó los atentados del 11 de septiembre en la caída de ese orden del nuevo siglo americano? Es buena pregunta. Bueno, voy a tener que agarrar un mapa. Esto es Afganistán. Bueno, Afganistán se basó siempre en ser la tumba de los imperios. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre se ha tratado de conquistar Afganistán, digamos, porque era una de las puertas a Asia Central. Como habíamos hablado, Asia Central es el corazón de Eurasia, y Asia Central, digamos, es la región estratégica a conquistar por los recursos, digamos, y por cómo se maneja, el mercado que hay en esa situación. Desde tiempos inmemoriales, digamos, el Imperio Británico intentó conquistar Afganistán, ya lo tuvo como protectorado en su momento, tuvo dos invasiones donde fueron repelidos, para decirlo particularmente. A principios del siglo XX había un esquema llamado el Gran Juego, que era un esquema de la discusión del Imperio Ruso con el Imperio Inglés sobre Asia Central. Cómo se dividían los imperios, tipo el Imperio Otomano, el Imperio, digamos, prusiano, en general, cómo se fragmentaban sus imperios y cómo se trabajaba la cuestión de las cuestiones limítrofes, por los recursos que había ahí. Generalmente Inglaterra siempre intentó, como hablamos en el primer encuentro, como potencia marítima, evitar que la potencia terrestre, que es Rusia, avance o tenga salidas libres al mar, para decirlo así, y buscó siempre rodearlo. En esa cuestión, Rusia, o el Imperio Ruso, digamos, siempre tuvo la predominancia de Asia Central los últimos 200 años. Afganistán era una forma de quebrar eso. No pudieron avanzar en eso, pierden esa discusión, para decirlo así. Afganistán queda, digamos, como protectorado inglés, no pueden dominarlo por completo, después se da toda la región Indostán, que es India, Pakistán, digamos, Myanmar, toda esta cuestión, que son, digamos, lo que era la Gran India, partida en varios pedazos, y después, bueno, todo lo que son diferentes países que rodean Asia Central son restos de diferentes imperios. El Gran Juego trataba de ver quién conquistaba eso, y la discusión era Inglaterra y Rusia, para decirlo así. Cerca de fines de los 80, habrán oído todos de la invasión rusa de Afganistán. Bueno, esa invasión particularmente fracasa, porque hay una cultura que tiene que ver con una cultura política y una cuestión religiosa muy fuerte en Afganistán con respecto a la tierra, la territorialidad. O sea, te dejan entrar, para decirlo así, mal y pronto, te dejan entrar, pero es una discusión de espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Vos entrás, pero es una constante resistencia que vos entres. Puedes estar 10, 15 años y te vas a tener que ir, para decirlo. Lo mismo le pasó a los rusos. ¿Qué pasó acá? ¿Se acuerdan que hablamos un poco de lo que era la guerra de Yugoslavia? Bueno, la guerra de Afganistán se basa en dos cuestiones. Las centrales de inteligencia de Occidente armaron el esquema de todo lo que es, en cierto punto, el fanatismo religioso o empezar a constituir guerrillas en los países, digamos, como Afganistán contra Rusia, para decirlo así. Todo lo que tiene que ver con lo que ustedes vieron del 2001 en adelante, todo lo que es el islamismo, digamos, radical, armado, desde Bin Osama, de muchas cuestiones de Irak, de Afganistán, fueron entrenados y constituidos por potencias occidentales para dar la discusión con lo que era el Imperio Ruso. Entonces, por eso mismo, si ustedes se pueden analizar un poco los conflictos de fines de los 80, tenemos el de Afganistán, ponerle un ejemplo concreto, y tenemos el de lo que es Nicaragua, acá en Latinoamérica, todo lo que es los contra y lo que es el Frente de Liberación Nacional Sandinista, digo, donde ahí se plantea el grupo de la contadora, bueno, que eso no lo voy a contar, pero lo que digo es, ¿por qué digo esto? Porque hay un dispositivo y una forma de hacer las cosas, cuando uno geopolíticamente quiere hacer algo que se llama guerra proxy. La guerra proxy, para decirlo así, es que otro, digamos, luche por vos, defendiendo tus intereses. Afganistán en un momento, con los rusos, los norteamericanos fueron los que armaron esa situación, no peleando directamente ellos,
y así cae, digamos, lo que es Rusia particularmente. En el 2001 pasa algo muy particular. El atentado a las Torres Gemelas, para decirlo así, para muchos es un autoatentado también, y todo lo que tiene que ver con el radicalismo islamista es una estructura armada por los servicios de inteligencia de Occidente. Digo, no sé si estoy equivocado, o sea, en esa cuestión me parece importante entender la lógica que venimos hablando de este curso. Nosotros lo que tratamos de entender no solamente son los hechos históricos, sino cómo, digamos, se realizan operaciones a través de la geopolítica. Particularmente que el núcleo aglutinante de todo esto son las primeras teorías que vimos en los encuentros. Esto de estado tapón, esto de no salir al mar, todo esto de romper el esquema de dos potencias que se articulan. Bueno, de los conflictos como, bueno, el mar de China que hablamos en su momento, que son conflictos que se dan de parte de Occidente con China. ¿Por qué digo esto? Porque Afganistán significó volver de vuelta e intentar entrar al corazón de Eurasia. Debido a la excusa del terrorismo, si quieren llamarlo, o a la cuestión del terrorismo que surgió primero de que Occidente entrenó y armó, como habíamos hablado con los albaneses, kosovares, en su momento, armó todo un esquema de milicias y contrainteligencia que replega a una potencia. Bueno, eso es conocimiento adquirido, para decirlo así. Ese conocimiento adquirido se utiliza, digamos, para la defensa del interés nacional, supuestamente de los afganos. ¿Está bien? Estados Unidos veía una oportunidad, como habíamos hablado en el anterior encuentro, de una Rusia debilitada, disgregada, que sus fronteras habían vuelto al siglo XIX, casi. O sea, ya no era el imperio ruso, sino que estaba acorralado a los Urales. Cuando digo los Urales es al fondo de Eurasia, para decirlo así. Y en esa cuestión intentó poner bases permanentes. Y Afganistán era el corazón de eso, porque le permitía entrar a todo lo que es Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, bueno, todos esos lugares que parecen que no son importantes porque tienen nombres muy raros. Esa cuestión tiene que ver con la teoría que hablamos de Speakman en su momento, que es, bueno, yo tengo lleno de bases el cinturón que rodea a Rusia, bueno, ahora puedo entrar porque no tengo un conflicto porque Rusia está drogada, para decirlo así. Bueno, entran, pero se encuentran con un problema. ¿Cuál es el problema? Es que los muchachos de Afganistán saben todo de contrainteligencia y todo lo que iban a hacer. Literalmente. Entonces, a partir de esa discusión, se empieza esa guerra inagotable de Afganistán y Estados Unidos, donde en realidad los grandes partícipes, o casualidad, es Gran Bretaña y Estados Unidos, el eje anglosajón, no el eje europeo. Y si lo que estuvimos viendo en este curso es que el eje anglosajón es el que empuja siempre a la potencia terrestre para que no tenga acceso a los mares y para conquistar el corazón de Asia. Estados Unidos vio una oportunidad a partir del 2001 que empezó a aplicarla con la doctrina del terrorismo y la doctrina de Estado doliente. ¿Qué es un Estado doliente? El Estado doliente es, a mí me hicieron algo, mancillaron mi dignidad como Estado y todos tienen que sentir el rigor de eso, para decirlo así. Si uno ve los discursos de George Bush hijo, lo que plantea es destino manifiesto, que lo hablamos en su momento, doctrina Monroe, destino manifiesto, pueblo elegido, bla. Digo, potencia que exporta democracia liberal a todos lados, yo voy a llevar la libertad. La libertad en ciertos esquemas. La libertad en ciertos esquemas. Esos esquemas de libertad implican chocar con culturas políticas diferentes como Afganistán. ¿Está bien? ¿Se entiende? Están aprovechando la debilidad de Rusia para entrar. Pero se encuentran... Sí. Yo quería hacerte una pregunta, Facu, perdón que te interrumpí. Tengo entendido que es en Afganistán y en Irak, tras el atentado de las Torres Gemelas, que se aplica por primera vez el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, es decir, el artículo de defensa colectiva. ¿Esto posibilitó que Occidente se posicionara en Euroasia o fue tras ahora Donald Trump, que saca las tropas de Afganistán, demuestra el descenso del poder atlántico norte? Hay dos cuestiones en Estados Unidos, hay dos líneas de la ley norteamericana, la globalista y la aislacionista. ¿Qué quiero decir con esto? La globalista es la multilateral que piensa que mediante el atlantismo puede avanzar por todos lados, para decir. Y después está la aislacionista que piensa en un nacionalismo, digamos, entre muchas comillas, que piensa que el dinero de los contribuyentes norteamericanos no se tiene que gastar en la guerra de ningún lado, porque es como una línea que bajan siempre. Pero entienden particularmente que la mayor industria norteamericana es la industria de defensa. Quedó claro eso, ¿no?
Esto es muy importante que se entienda, porque todo está pensado en esa situación. Los dos pilares más importantes de Estados Unidos son la moneda, que es el dólar que sostiene todo, que puede emitir sin ningún tipo de respaldo. Esto lo tienen que saber porque tiene miles de armas nucleares, para decirlo así. Entonces, en esa cuestión, esa discusión intra-imperio hace la discusión con la OTAN. Que en el encuentro pasado hablamos que Europa intentó tener un euroejército. Ese euroejército, la OTAN lo desarticula con la guerra de Yugoslavia. Entonces entiende que es el momento de avanzar en Eurasia. A fines del 99, recuerdan que les comenté que presentaron a todos los nuevos socios de OTAN para el mundo. Son todos los ex aliados de la Unión Soviética. Bueno, lo intentó fuertemente. No lo logró porque hubo ciertas resistencias dentro de la OTAN, como Francia, ponele. Un poquitín, no mucho tampoco. Pero lo intentó bastante para poder avanzar en la cuestión de Afganistán y Eurasia. Pasa que después de 10 años, más o menos si no me equivoco, 10 años, 2010, 20 ya, 20 años. Hasta lo de Trump son 20 años. Por 20 años se libera, digamos, esa cuestión donde hay una derrota táctica, o sea, pero una derrota estratégica, que tiene que ver en que no pudo avanzar en romper a todo el esquema euroasiático. Y segundo, hay una derrota táctica que su ejército no se puede bancar una guerra de largo proceso. Esto parece una tontería, pero no lo es, porque habla un poco de la debilidad del ejército norteamericano. Recuerden que en todo este proceso pasaron dos cosas importantes. Una es el resurgir de Rusia con Georgia, que les comenté que esa guerra que duró 5 días, pero que implicó que geopolíticamente Rusia vuelva a discutir en el orden internacional. Y también la recuperación de Rusia en el esquema de ir barriendo las bases norteamericanas de todo el lugar y poniendo por primera vez bases propias después de la Guerra Fría. Este es el esquema general. ¿Alguna duda más? Bien. Bueno. Vamos a hablar un poco de la región. ¿Les parece? Bien. Todo esto que les conté tiene que ver que la región, o sea, América Latina particularmente, es una región nueva, para decirlo así. Es un emergente nuevo en lo que es la historia de la civilización, particularmente en la discusión de lo que es asiático, Europa, es una discusión dentro de todo nueva. Y a la vez también hay que entender que América Latina particularmente tiene dos cuestiones. Uno es que es una totalidad, pero no es consciente de que es una totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? América Latina es una totalidad en función de la identidad cultural, algo que se llama diplomacia cultural. Esa diplomacia cultural tiene que ver un poco con las costumbres, con la soberanía, con cómo nos relacionamos. Ejemplo, ¿pudieron ver algún texto que les mandamos o no? Díganme si o no, así voy para un lado o para el otro. Listo, bien. Reitero, América Latina es una totalidad que no se identifica como totalidad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Pero en ese momento hay una discusión muy fuerte que se genera con lo que es, si pueden notar, esto está bueno, son 7 etapas de la constitución política geopolítica de América Latina. No se ve nada, ¿no? Bueno, las voy a leer. La primera es la independencia americana, siglo, digamos, XIX. Todos somos una misma patria. ¿Qué quiero decir esto? Es el concepto de Bolívar en un punto y el concepto de San Martín en un punto en la independencia. Si ustedes ven la independencia americana, todo lo que es la América hispánica, la independencia no se da por país, sino se da en forma encadenada. Sí. Encadenada, ¿qué quiero decir? Empezamos con la Provincia Unida, vamos con Chile, subimos con Ecuador, Perú, rodeando todo el Brasil, para decirlo así, que es otro proceso. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a conformar también una idea de unidad de los procesos de liberación y de unidad y de conciencia de generar una confederación, que es la segunda etapa. La confederación es la unidad continental. Bolívar plantea un congreso, no me acuerdo si era extraordinario o plenipotenciario, en Jamaica, si no estoy equivocado, donde plantea que la América hispana, para decirlo así, debía unificarse de la frontera norteamericana para abajo para dar discusiones con las nuevas civilizaciones políticas. ¿Qué son civilizaciones políticas? Con el auge de Estados Unidos como potencia, con Europa y con otras civilizaciones. El concepto de civilización política es muy importante. ¿Entienden lo que es una civilización política o lo explico? Hay que explicarlo. Bueno.
La civilización política es cuando vos tenés un interés nacional y regional, te sentás a discutir con otra civilización que tiene intereses en tu región, para poder tener una voz de cierta independencia y poder negociar de igual a igual. Ejemplo, los chinos tienen 5.000 años de historia, ¿nosotros cuánto tenemos? 200. Hay una diferencia, ¿no? ¿Los árabes cuánto tienen? Sí, lo mismo, 5.000 años de historia. Bueno, ¿los europeos cuánto tienen? ¿1.000 años de historia? ¿2.000 años de historia? Bien. Los norteamericanos tienen casi la misma cantidad de nosotros, pero son hijos de los ingleses. Por ende vienen con toda la cultura esa. Entonces, digo, y nosotros como, digamos, civilización política, emergemos del mestizaje. La mayoría somos mestizos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una nueva forma de habitar el mundo y una forma de un pensamiento situado. Bolívar entendía en esa situación que la única forma que la región gravite en la política internacional es mediante una confederación y una unidad continental. Bolívar era un pensador. San Martín era un hacedor. Esto es importante entenderlo porque no es que estaban separados. Es que había una generación que liberaba, digamos, al continente, una parte que pensaba y proyectaba y rosqueaba económicamente cosas y una parte que hacía. San Martín elegía las batallas en los mejores terrenos posibles para ganarlas. Era un tipo que pensaba esa cuestión. Bien. Después, tercer concepto importante de la región, la idea de la resistencia a los imperios. Una región antiimperialista, porque vivió el imperialismo en carne propia. 3 imperialismos, no 1. El español, en realidad 4. El español, el holandés, el francés y el inglés. Entonces, che, Diego, acá la gente me dice que el video no le llegó, así que hablen con él. ¿Por qué digo esto? Porque esta concepción antiimperialista no tiene ninguna bandera partidaria. Es una concepción antiimperialista en términos de civilización. Y si lo ven hasta ahora sigue eso. Digo, hay un gen antiimperialista en general. Digo, no importa quién sea. Si yankee, ruso, es antiimperialista. 4. A principios del siglo XX empieza lo que es los marcos teóricos tipo el marxismo. Está perfecto. Porque para interpretar la realidad americana. Entonces, gente como Mariátegui, para decirlo así, y sí, Mariátegui particularmente, empieza a enmarcar la realidad americana en un marco teórico tipo el marxismo. La discusión de las sociedades agrarias con el campesinado. Ahí está Denis que me puede dar una mano, yo estoy haciendo lo que puedo. El socialismo en Indoamérica, digo, esa concepción de entender como, bueno, qué era aquello con lo que esperaba era el socialismo en Indoamérica, recuperando quizás las tradiciones americanas y en América India, ¿no? ¿Por qué yo hablo de la América India y no de los pueblos indígenas y eso? Porque tiene que ver con la construcción histórica justo. El momento de las Américas era las Indias, ¿no? La nueva... Exactamente. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si no, no se entiende después la proyección de integración regional. Si nosotros no entendemos esta situación, vamos a pensar que salió un repollo y no fue así. Fue toda una construcción de identidad política, cultural y después geopolítica. Y ahí, o sea, estamos haciendo un resumen para no estar 4 horas hablando de que esto lleva todo encuentro mínimo. Bueno, esta cuestión empieza la discusión de intelectuales a hablar, a retomar la idea de Bolívar y de José Martí y decir, bueno, somos América, pero tenemos mestizaje y tenemos la América India. ¿Qué hacemos con todo eso? Y empiezan a plantear la segunda revolución o la segunda independencia que tiene que ver con la democratización de esas sociedades. ¿Qué decía Bolívar? Tenemos la independencia pero perdimos todo. Aramos en el mar, no sé si yo no olvidé la frase, pero aramos en el mar o en el desierto. ¿Qué decía? Sí, tenemos la independencia formal, pero estamos atados ahora económicamente a Gran Bretaña. ¿Estamos bien? Bien. 5. Ideas por acción política de los líderes populares. Como decíamos, el inicio del siglo XX, los pensadores tipo Rodó, Aya de la Torre, Mariátegui, Vasconcelos, ¿saben quiénes son? Vos seguramente, ¿verdad? Yo pregunto, ¿Vasconcelos es la raza cósmica? ¿Eh? ¿Vasconcelos es la raza cósmica? Sí.
Exactamente. Vasconcelos además fue ministro de Cultura de la Revolución Mexicana. Los dos grandes procesos más importantes revolucionarios de Latinoamérica son el mexicano y el boliviano, pero bueno. Cuando hablamos de esto, hablamos de los grandes líderes que emergen de los diferentes países, tipo Vargas, Perón, digo, de los movimientos nacionales. Empieza a hablar una cuestión de cuestionar la política del Reino Unido de coloniaje en la región. Estos líderes políticos nacionales y populares usaron o se basaron en el esquema de la independencia y del continentalismo de la primera generación del 900, que es Ugarte, Mariátegui, Valle de la Torre. ¿Para qué? Martí, ¿para qué? Para empezar a discutir una soberanía, el concepto de soberanía de los países. No una soberanía formal, sino una soberanía económica. Porque ¿qué pasaba? Sí, eran todos muy lindos en términos formales de nación jurídicamente, pero no tenían decisiones sobre sus recursos naturales ni sus recursos estratégicos. ¿Les suena algo hoy? Bien. 6. La idea de los movimientos nacionales y populares. ¿Qué es un movimiento nacional y popular? No es el peronismo, el radicalismo, no. Es la constitución de la identidad de la población con la liberación de su país. La liberación en términos políticos, económicos y culturales. La identidad, yo soy argentino, yo soy brasileño, o yo soy latinoamericano, sudamericano y argentino. Y desde ahí pienso todo. No soy francés pensando en Argentina, no soy alemán pensando en Chile. Parece una tontería, pero esa disociación nos llevó a pensar que grandes proyectos han fracasado pensando como si fuéramos europeos, y no somos europeos nosotros. Somos otra cosa, ni mejor ni peor, diferente. Bien. Y el último, en este es muy importante porque acá se empieza a desarrollar por primera vez el realismo latinoamericano. ¿Qué sería eso? Es empezar a constituir la idea de estados continentales. ¿Recuerdan que en el primer encuentro hablamos de estados continentales como Rusia, China, Estados Unidos? Bueno, empezar a constituir la región que se integre de forma física, económica, política y cultural, para poder tener más peso y gravitar en la política internacional y discutir con los centros, digamos, ortodoxos de dominio, que puede ser Europa o Estados Unidos. Entonces, en ese sentido empieza a haber una cuestión de la integración regional como un eje aglutinante. Y el eje aglutinante por primera vez se da pensar Brasil y la América hispánica. Caso paréntesis. Brasil no tuvo una independencia. ¿Todos lo saben eso? Bueno, Brasil es un imperio. Viene la herencia a Portugal, se pelean los muchachos de la familia, para decirlo así, y empiezan, bueno, el Brasil, ¿qué hacemos con el Brasil? ¿Qué hacemos con el Brasil? Era el imperio de Brasil que disputaba con las Provincias Unidas, lo que era Cisplatina, que es Uruguay, para decirlo así, y que, bueno, se dio una batalla bastante complicada en ese sentido. Entonces, por primera vez, después de años de conflicto, se plantea que Brasil tiene que estar en el esquema de integración regional. Y se empieza a hacer una política, por lo menos de la América hispánica, de integrar a Brasil, pero como eje aglutinante. ¿Qué es un eje aglutinante? Es que vos tengas la densidad poblacional, económica y política para poder conformar institucionalidad para discutir con el mundo. Ejemplo, Mercosur. Brasil y Argentina son el eje aglutinante de Sudamérica. ¿Por qué? Porque son los dos países más importantes de Sudamérica en términos de territorio, de población y de economía. ¿Qué pasaba? Ellos son lusos. O sea, nosotros teníamos la ventaja de lo que es la lengua hispánica y la cultura propia nuestra en cierto punto. Y empieza a haber un proceso donde se plantea que para que América del Sur primero, para después ir hacia Latinoamérica, pueda tener cierta independencia, autonomía y decisión en los modelos de desarrollo, hay que unificarse, porque eran economías incompletas. Le doy un ejemplo. La Argentina tenía 17 millones de personas. Brasil tenía 120 en ese momento. Ninguna economía que quiera ser potencia o que quiera un modelo de desarrollo autónomo no lo puede hacer con menos de 40 millones de personas. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces hablamos de los modelos económicos y todo, pero si vos sos así y solamente exportás azúcar, no vas a tener un modelo autónomo. Pobre Cuba, pero bueno. En ese sentido,
hay una teoría que desarrolla los pensadores de la política latinoamericana. El primer realista de la política latinoamericana es Perón. Pero Perón hay que verlo no como peronista, hay que verlo como filósofo y como docente. Perón es un hombre que no viene de la política, es del ejército, se basa en Raxel, ¿se acuerdan de Raxel? Bueno, se basa en Raxel y se basa también en otros pensadores prusianos en pensar la nación en armas y el espacio vital. Es decir, bueno, ¿de qué forma yo puedo generar un espacio vital? ¿Se acuerdan que hablamos que el espacio vital no tenía fronteras? Era lo que necesitaba para el desarrollo de cada población. Y él lo pensaba por su herencia mestiza de qué forma yo como latinoamericano puedo plantear un esquema, digamos, de aglutinación. Hay un esquema particular que es el ABC. El ABC en realidad es el nuevo ABC, porque el ABC era de 1915, donde era un sistema de consultas de Argentina, Brasil y Chile con respecto a amenazas externas particularmente. En 1949 y 50 se plantea el nuevo ABC, Argentina, Brasil y Chile como economías complementarias, con acuerdos complementarios. ¿Saben qué es un acuerdo complementario? Cuando vos planteás en ese momento que no estaba el multilateralismo, sino que estaban haciendo, los acuerdos bilaterales con países eran más difíciles, había cláusulas secretas en general. Entonces se plantea un esquema de acuerdos de cooperación económicas complementarios con acuerdos políticos. Entonces yo digo, bueno, voy a cooperar en que todos tengamos la misma norma de ganado o de pastizales. Voy a cooperar en que haya un arancel externo común en algunos productos o liberales en algunas cuestiones. Eso es el primer germen de integración latinoamericana. Nace en Sudamérica, con Vargas, Perón y Ibáñez, si no me estoy equivocando. ¿Por qué digo esto? Porque el ABC, esto para que ustedes lo tengan claro, sáquense la anteojera de Brasil, Argentina, Chile, sino pensando en términos de proceso de integración. Doy un ejemplo. Europa, la comunidad del carbón, que fue, digamos, la antesala para generar lo que es la Unión Europea o la Comunidad Europea, la fundó un francés y un alemán. Digo, se mataron a tiro en la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Francia. O sea, y esto estoy hablando del 51. ¿Cuándo pasó la Guerra Mundial? 6 años. Bueno, esto es del 49. La antesala de eso. ¿Qué pasó en esa cuestión? Como hablamos, siempre hay intereses corporativos. Las cancillerías de los países se oponían a eso porque les robaban el negocio, para decirlo así bien concreto. Entonces, el ABC fracasa, pero deja un germen. ¿Cuál es? El germen de proyectar y pensar una Sudamérica unificada con América Latina para ponerle un freno a lo que es, ¿se acuerdan la doctrina Monroe que hablamos? Bien. Y ahí surgió otra teoría que es esto de los estados continentales que veníamos hablando. Debido a que veían que íbamos a un universalismo, que es un universalismo, la globalización. Hay pensadores, filósofos que lo veían antes que pase, decían, no, nosotros estamos viendo que los europeos se juntan, que los rusos se juntan, que los chinos se juntan, nosotros estamos cada uno por su lado. Tenemos que pensar de qué forma llegamos a ese lugar, primero con integración regional. O sea, no sirve de nada un nacionalismo excluyente, sino con una integración regional para después llegar como civilización política a discutir en la globalización. ¿Les suena esta frase unidos o dominados? Bueno, no hablaba de sometimiento, hablaba de cómo llegabas vos al nuevo siglo en la discusión con otras civilizaciones políticas. Bien. Séptimo. Movimientos nacionales post-consenso de Washington. ¿Todos saben lo que es el consenso de Washington? Hay que aclararlo. Bien, te lo dejo a vos. En 1990, los Estados Unidos, a través de un economista que se llama John Williamson, desarrolla un recetario para la política pública en América Latina a través de la contraprestación de créditos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional entonces brindaba estos créditos en tanto y en cuanto los países de América Latina se circunscribieran al consenso de Washington, que eran 10 puntos que básicamente se resumen en la desregularización de la economía. El consenso de Washington era la doctrina Monroe, pero en cuestiones económicas. Era desarticular todo el interés nacional de cada país, para decirlo así, y ponerlos, digamos, a servicio de un mercado único. ¿Saben lo que es el ALCA? Sí. Bien. ¿En qué Vamos. año lo del consenso? 1990.
90-91. Se aplican al 91. Sí. Después hay una segunda reforma que se llama el Consenso de Santiago de Chile en el 97, que son las reformas neodesarrollistas que vivimos por acá. Bueno, para decirlo así, el Consenso de Washington es el inicio de un plan para empezar a pensar América Latina como un mercado único para los americanos. ¿Qué es un mercado único? Es un bloque donde vos capitaneás ciertas cuestiones de libre comercio. ¿Saben lo que es un acuerdo de libre comercio? Bueno, hay de primera y de segunda generación. El acuerdo de libre comercio supuestamente es la liberalización de las mercancías, los bienes, de las personas que no tengan cierta regulación y haya un marco. Pero un acuerdo de libre comercio es un acuerdo regulatorio. Pero se dice acuerdo de libre comercio para desregular. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. La región venía de experimentar ciertos fracasos en la política de integración. Pero bueno, el Consenso de Washington es la antesera del ALCA. El ALCA es el área de libre comercio para las Américas, que es desde Alaska hasta Tierra del Fuego. ¿Qué significaría? Un mercado unificado donde nosotros nos especializaríamos en lo que sabemos producir mejor. ¿Qué produce mejor la Argentina, chicos, para ustedes? Materia prima. También. ¿Algo más? Ahora actualmente litio. Bien. ¿Brasil qué produce? Soja. Bueno, Automóviles, ¿sí? Caucho. Autopartes. gauchos Es el también. país que Gauchos también. es el país que más vende carne del mundo. Bien. ¿Recuerdan que hablamos la autonomía relativa a la Unión Europea? Que decía, bueno, yo tengo un euroejército, tengo una moneda única, tengo esto, bueno. Estados Unidos, además de destruirla en términos de la guerra de Yugoslavia, buscaba un mercado para sacar a los europeos de América Latina. Porque los principales socios de América Latina o Sudamérica son los europeos en ese momento. O sea, una guerra comercial, ¿vieron? De dos dimensiones, para decirlo así. Esta cuestión, el ALCA es un planteo que hace Estados Unidos, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay bloques de integración regional, que eso no vamos a adelantarlo. Pero, digo, entonces en esa discusión se empieza a plantear los modelos de desarrollo. Bien. ¿Alguna duda más con el Consenso de Washington en el ALCA? ¿Algo? Bien, perfecto. Bueno. Yo quiero aclarar una cosa, sí, que me parece interesante. Aquellos países que se lograron industrializar más en la región después de la crisis del 30, México, Brasil y Argentina, son aquellos que después van a sufrir con mayor impacto el Consenso de Washington. Y responde a que el resto de los países, en particular la región andina, no logró industrializarse tanto, con lo cual no tenía un Estado tan presente en la política pública. Bien. Ahí me das un hincapié para... ¿Vieron cuando hablábamos de civilización política? Cuando hablábamos que había como estos 7 pasos, digamos, para que, porque hay un concepto básico. O sea, ¿la patria grande será o no será? Y la patria grande no es un esquema, digamos, ideológico, es un esquema de intereses. Tiene que ver con un esquema de intereses de proteger ciertas actividades productivas comerciales y a la vez cierta cultura propia que tenemos. Empezamos el encuentro diciendo que América Latina es una totalidad, pero no se da cuenta que es una totalidad todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que ven acá es la cuarta economía del mundo. La cuarta. Tiene la reserva acuífera más... El 30% de la reserva de agua a nivel mundial, el 20% de la reserva de petróleo a nivel mundial, el 99% de litio, así se lo digo, el 29% de cobre y tierras raras X y la capacidad de producir para 4.000 millones de personas alimentos. Estos somos nosotros, que estamos acá. Bueno. Esto nos lleva a pensar la región en términos políticos, económicos y geopolíticos. Ahora vamos a hablar un poco de geopolítica. Esto era un marco para que se entienda cómo se da la geopolítica en general. Si nosotros decimos que el punto aglutinante es Argentina y Brasil, ¿por qué lo estamos diciendo? Por la densidad económica y política de cada país. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia cultural muy importante, porque ellos son lusos. Portugal es el aliado más importante de Inglaterra desde 1300 hasta acá. Por ende hay una influencia ahí. El aliado más importante de Brasil a nivel internacional era Francia. Lo digo para que se sepa. La Argentina, su aliado más importante en su momento era Alemania. ¿Les suena ese esquema?
¿Y se acuerdan que hablamos del Estado tapón? Sí. Bueno, Uruguay. Uruguay, esto es un detalle. El Estado tapón de Uruguay, Cisplatina para muchos, era un botín de guerra constante. Ahí hay uno del siglo XIX, ¿por qué no contás vos? No, bueno, ya desde el siglo XIX se plantea que la diplomacia británica, que es la que intercede en la guerra entre Brasil y la provincia de Río de la Plata, lo que hace es terciar justamente para debilitar lo que era el tesoro de la región, que era controlar la cuenca, que no haya un único puerto. Entonces te meten a Montevideo y por eso la independencia uruguaya termina respondiendo a los intereses británicos. No lo digo yo, no lo dice Scalabrini Ortiz, están en los propios textos de Sarmiento. Eso. Los británicos intervienen en las guerras posteriores a la independencia, digamos, desde 1819 en adelante. De hecho, son los que tercian para establecer esa salida entre la guerra Brasil y Provincias Unidas de Río de la Plata para decir, denle la independencia a Uruguay. Argentina se había metido en esa guerra bajo la premisa de que, bueno, la provincia uruguaya vuelve a virreinar. Vuelve a ser una provincia unida. Y nosotros seguimos controlando la cuenca, que era la principal salida del comercio en la época. Entonces, ¿qué hacen los británicos? Te rompen todo, te rompen el monopolio, divide y reinarás. A partir de ahí, Uruguay lo que hace es terciar para que ni Brasil ni Argentina puedan controlar el principal lugar, digamos, de todo el comercio exterior de la región. Bueno, básicamente. Con estos antecedentes, vamos a hablar un poco del Mercosur, ¿quieren? Bueno. ¿Se acuerdan que hablamos de Tratado de Complementación Económica? Eran instrumentos de autonomía de América Latina. Esos tratados de complementación económica implicaba que nadie podía separarnos para explotarnos individualmente. ¿Por qué? Porque ya veníamos de esta fragmentación que está costando Gustavo, de algunos países en particular, más que nada el Reino Unido. En 1949 está la ABC, que como lo hablamos recién, como eje aglutinante, empiezan las dictaduras militares, empiezan un montón de cuestiones, la desconfianza en términos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay con hipótesis de conflicto, porque somos, o con Chile, porque somos, digamos, vecinos, empiezan a cargar armamentística, bla, bla, bla. Bien. Voy a explicar el Mercosur y después vamos a ir a la geopolítica argentina y brasileña. Porque así se entiende. Esto es una introducción, después si quieren me paso información. Es largo. El Mercosur, particularmente, Alfonsín, a partir de 1987-1986 firman, digamos, como acuerdos de complementación económica y tratados de amistad, donde Argentina y Brasil se proponen en trabajar en cooperación científica y en cooperación nuclear. O sea, tienen que entender que todo lo que es prototipos industriales nucleares son un secreto guardado bajo llave de todos los estados. Era algo revolucionario en un punto. Inauguran el puente de la amistad en Foz de Iguazú y empiezan a plantear, debido a que veníamos de dictaduras, de planes de reorganización nacional, dictaduras cívico-militares que habían destruido el aparato económico y social, había que empezar a darle consistencia a las democracias que surgían. Entonces se plantea la democratización de la región con acuerdos de integración regional basados en separar los resquemores que había sido entre las fuerzas militares y las fuerzas cívicas. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Ese proceso de integración se llama regionalismo inclusivo. Es un regionalismo que se plantea en un esquema de varias dimensiones, no solamente el comercial, lo que se llama diplomacia cultural que hablamos en un momento. La construcción de la integración regional no es solamente eso con los estados. La unidad, digamos, para hacerlo no son los estados, son, digamos, el marco que permite un montón de cuestiones. Si no hay cuestiones educativas, culturales, cuestiones deportivas, nunca se va a poder dar esa integración. Asume Menem, asume Collor en el 91 y se plantea el Mercosur. Se plantea, digamos, el acuerdo de Asunción en el 91, donde da el nacimiento al mercado común del sur. Es por primera vez en América Latina hay un bloque que tiene densidad económica y política en el área de influencia norteamericana. Estamos hablando de 91, que estaban haciendo marcha a Yugoslavia y la guerra de Irak. O sea, la guerra de Irak, Kuwait y después Yugoslavia. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante entender que China estaba subsumida, Rusia estaba derrotada, África estaba totalmente fragmentada. Estos muchachos eran anglosajones. Y en el 91 nace el Mercosur. Ese Mercosur nace primero con la cuestión de la alianza de amistad argentino-brasileño. Se suma Uruguay
y se suma Paraguay. Es un hito muy importante en la historia nuestra y en la historia, te diría, mundial, que surge un núcleo de aglutinación bajo la égida del Imperio Norteamericano. Porque recién Estados Unidos firma el Tratado de Libre Comercio, el Telecam, el NAFTA, en el 94. ¿Recuerdan que hablamos que Estados Unidos en su estrategia militar considera Canadá y México territorio propio? Sí. Bueno, lo hace a nivel comercial ahora. Entonces este bloque de acá se firma en el 94. ¿Conocen la figura del subcomandante Marcos? Sí, me aparece ahí el 1 de enero del 94. Bien. Bueno, surge el Mercosur. Reformas del Consenso de Washington, reformas neoliberales, liberalización del comercio, se llama regionalismo abierto. ¿Qué es el regionalismo abierto? Está basado en la cuestión de la liberalización del comercio entre países, y el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. ¿Qué sería esto? Tiene un arancel común para afuera, o sea, viene, no sé, juguete China, Brasil, Argentina, tienen el mismo arancel, pero para adentro no. Y el comercio interregional empieza a tener problemas, para decirlo así. En el 94 surge algo que se llama el Acuerdo de Ouro Preto, ciudad brasileña. El Acuerdo de Ouro Preto le da institucionalidad al Mercosur. Esa institucionalidad le permite al Mercosur, a diferencia de otros procesos de integración regional, esto es un proceso intergubernamental. ¿Saben la diferencia de un proceso de ceder soberanía y un proceso intergubernamental? ¿Sí o no? Díganme. No, se puedo adivinar. Bueno. La Unión Europea genera instituciones supranacionales, como el Banco Europeo o el Alto Comisionado Europeo, que dice, bueno, mañana el euro vale 2 pesos. Y todos tienen que decir, el euro vale 2 pesos. Corta. Entonces vos estás cediendo una soberanía a un ente superior que decide tu política nacional. Otra cosa, la Unión Europea, en 1995, Tratado de Maastricht. Recuerden, 1991, Mercosur. 1994, Telecam. 1995, Europa. Hay algún germen ahí de futuro, ¿no? Pero bueno. El Mercosur, en lo que es la cuestión de Ouro Preto, genera una institucionalidad que es el Grupo del Mercado Común, para decir el Consejo del Mercado Común, después la Secretaría Técnica. Esta cuestión de intergubernamentalidad habla de consensos. Hay que haber un consenso mayoritario para avanzar. Nadie puede imponer. Por eso también es tan trabado el mecanismo del Mercosur. ¿Por qué? Uruguay se enoja porque no le dan los fondos de infraestructura tal, o quiere una compensación económica porque no se avanza en el arancel externo. El Mercosur tiene una cláusula, que es la resolución 32, que impide que cada país negocie individualmente un tratado de libre comercio con otros países. ¿Qué quiero decir esto? Ninguno de estos países puede ir a negociar con China solo, o con Rusia o con los yanquis. ¿Está bien? Bien. Esta institucionalidad le permite al Mercosur tener densidad. Esa densidad implica una proyección política hacia afuera y hacia adentro. Lo positivo de los primeros 10 años del Mercosur fue la consolidación de la democracia y romper viejos resquemores de vecinos y liberalizar el comercio intrazona y las inversiones extranjeras directas, para decirlo así. Ejemplo, alguien me dijo automotores, ¿no? ¿Autos? ¿Quién me dijo autos? Yo te digo, autopark. Vos. El acuerdo más importante del Mercosur es la automotriz. Brasil y Argentina tienen un acuerdo, digamos, de ensamblar coches en el momento de globalización. Bien. Esta es una etapa media complicada porque es contemporánea a nosotros. Implica, en realidad esto implicaría un encuentro particular de la geopolítica argentina y la geopolítica brasileña. Todo lo que vimos hasta ahora era el marco para llegar a esto. O sea, entender el proceso del Mercosur, entender el proceso del NAFTA, de la Unión Europea. Tienen que ver con tendencias mundiales y tendencias geopolíticas. Voy a hacer una síntesis muy rápida de estos 3 bloques para que se entienda. Bueno. La Unión Europea, que todo el mundo han escuchado, periodistas, intelectuales, políticos, gente horrible a veces también, diciendo que es la panacea
que es lo que deberíamos aspirar a hacer concretamente, es un patio de juegos de Estados Unidos y China, primero. La Unión Europea era un proyecto que, como habíamos hablado en su momento, se tenía las tres patas: el euroejército, la política de seguridad y exterior común, y el euro. Era un proyecto de independencia autónomo de lo que era el eje anglosajón. La Unión Europea es un proceso de conformación, integración regional comunitaria, que tiene que ver con la cuestión supranacional. ¿Qué es supranacional? Es generar instituciones por encima de los estados nacionales donde se cede parte de soberanía. Y el tema de la soberanía es muy complicado en general, porque ningún estado quiere ceder soberanía. Esto se negocia en 1995 con el Tratado de Maastricht. Ahí empieza la negociación, finaliza la negociación de lo que es el bloque europeo. ¿Les suena, no? Maastricht, 99, guerra de Yugoslavia, algo pasó ahí que les conté en términos de la destrucción de la autonomía de Europa. El NAFTA es en el 94. El NAFTA es el proyecto embrión del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. El NAFTA implica un bloque continental, un estado continental, donde no tiene ninguna situación que entre ningún enemigo a nivel comercial, político y geopolítico. El NAFTA se proyecta a Centroamérica. Centroamérica es el mar Caribe, es el mar de 7 llaves norteamericano. ¿Qué quiero decir con esto? Es el control, es el área vital, el espacio vital norteamericano. De Alaska hasta acá es el espacio vital norteamericano. ¿Está bien? ¿Se acuerda que hablamos de eso? Bien. La frontera entonces, ¿cuál es? Venezuela. El Mercosur, que nació en el 91, como hablamos, es Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Suma a Venezuela y a Bolivia ahora. Y después hay estados asociados. Entonces, gran parte de Sudamérica es el Mercosur. Debido al proyecto del ALCA, el Mercosur, ustedes recuerdan la frase de Chávez diciendo al carajo. Bueno, Hugo Chávez, a pesar que lo quieran usar como caricatura en algunas cuestiones, fue uno de los promotores más importantes de la integración caribeña sudamericana. Esto es importante, porque Hugo Chávez, a partir de proponer entrar al Mercosur, generó otro proceso de integración subcontinental que es el ALBA. El ALBA contraponía al ALCA. El ALBA era, digamos, no basado supuestamente en el comercio, sino en la solidaridad entre los pueblos. Esto que estoy diciendo es para que vean que hay un quilombo importante en términos de integración, ¿no? Que solamente... Entonces, a partir de esa situación, cuando se dice no al ALCA, Estados Unidos plantea la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es Chile, Perú, Colombia también está, ¿no? Sí, Colombia. La Alianza del Pacífico es como un mini ALCA basado en esa parte de la región. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque se intentó romper el Mercosur muchas veces. El Mercosur es el punto de aglutinación más importante para tener independencia económica y soberanía política de esta región. Con todos los quilombos que tiene. Esto, porque tiene una lógica intergubernamental. Es una lógica, yo no te cedo mi soberanía, sino negociamos en un consenso. ¿Está bien? Sí. Bien. Después surge la UNASUR, que es el segundo anillo importante geopolítico. La UNASUR es una propuesta de Brasil con Argentina, que era la Comunidad Sudamericana de Naciones. La UNASUR venía a desplazar algo que se llama la OEA, la Organización de Estados Americanos, que era el organismo rector regional, si muchos saben de historia y recuerdan, fue el que expulsó a Cuba en el 62, manejado por Estados Unidos. ¿Está bien? La UNASUR hace dos cosas muy importantes. Uno es, no importa qué color político vos tengas, vos estás adentro, vos estás acá adentro. Nosotros tenemos intereses continentales, no importa eso de derecha, izquierda, centro. La UNASUR tiene dos hitos muy importantes, tres en realidad. Evitar el conflicto armado en Colombia,
evitar el golpe de Estado del 2012, creo que en Bolivia, y el de Paraguay, ¿no? Estoy equivocado. ¿Sí? Bueno, son hitos muy importantes para la región sin que se meta la OEA y Estados Unidos. ¿Bien? Y después surge la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos. La CELAC es el tercer anillo, donde ya no es Sudamérica el núcleo de aglutinación, sino Centroamérica hasta Estados Unidos y Canadá. Por primera vez hay procesos de integración sin Estados Unidos y Canadá, sin presencia anglosajona. ¿Está bien? Bien. ¿Dudas? Bien, perfecto. Bueno. ¿En Paraguay qué pasó? ¿Eh? En Paraguay. El golpe de Estado de Paraguay de Lugo. Ah. Bueno, ahí hay una situación que es importante. La UNASUR, como bloque, es la tercera economía mundial. Como con sus recursos naturales, su población, su biodiversidad y su industria y servicios. La UNASUR creó un Consejo Sudamericano de Defensa. El Consejo Sudamericano de Defensa era para defender los recursos naturales de la región. ¿Qué quiero decir esto? ¿Se acuerdan que hablamos en su momento que la cuestión de integración era para que no nos exploten individualmente? Bueno, esto era un espacio de coordinación intergubernamental de defensa de los intereses con respecto a los recursos naturales. ¿Por qué? Porque acá está la guaraní, litio y todo lo que mencionamos al principio. ¿Bien? Listo. Brasil empieza a proyectarse hacia afuera con el UNASUR. Los socios predilectos de Brasil siempre fueron Estados Unidos y Europa. Voy a dar un hito. A Brasil le pagan por su participación en la Segunda Guerra Mundial con Volta Redonda. Volta Redonda es la industria del metal siderúrgica más importante de Sudamérica, donde se hacen transferencias tecnológicas. Brasil ahí se adelanta a lo que es algunos países emergentes. ¿Está bien? Bien. A partir de ahí Brasil empieza a proyectar, porque Brasil nunca pensaba en la región a partir del 85 en adelante. ¿Por qué digo el 85? Porque está el grupo La Contadora. El grupo La Contadora, que es México, creo que Colombia, Brasil, Argentina, Perú, si no me estoy equivocando, es el conflicto de los contra. ¿Se acuerdan que les dijimos que esto era la zona central de Estados Unidos? Nicaragua, Salvador, conflicto, guerra civil. Estados Unidos con Reagan mandando los contra. Bueno, listo. Bien. Brasil a partir de ahí empieza a mirar la región y empieza a hacer el Mercosur, UNASUR, bla bla. Lo importante de Brasil es entender, Brasil diversifica sus relaciones internacionales y dice, bueno, debido a lo que es el sincretismo, ¿todos saben lo que es el sincretismo? No. Bueno, el sincretismo es una mezcla de religiones en cierto punto que toma una cuestión de pensamiento situado en una región. Ejemplo, las regiones africanas se desarrollan en un entorno brasileño. Manjá, ¿le suena? Bueno, bien. Toda esa región brasileña tiene contactos de integración con África mediante la religión y por las raíces de la esclavitud. Y empieza a desarrollar un esquema económico y político con África. ¿Ok? Esto es importante porque si no, no se entiende por qué Brasil piensa a Sudáfrica. Brasil piensa a Sudáfrica porque eran los blancos de África, eran el poder de África, hasta que llega Nelson Mandela y bueno, pasa lo que todos sabemos, o no, o sea, arriba la apartheid, genera una unión panafricana, bueno, y a partir de esa cuestión, Brasil, su socio predilecto que era Francia, yo creo que Estados Unidos, empieza a entender el destrato que hay, porque no la considera una potencia emergente. Y empieza a mirar para adentro. Y con la UNASUR se proyecta con China y con Rusia. China y Brasil tienen relaciones estratégicas. Para China y América Latina es Brasil. ¿Por qué? Por su mercado, primero, por su proporción territorial y por su cantidad de recursos. Y el primer acuerdo de cooperación es en transferencia de tecnología espacial, la COSUPA. Después te igual lo mando. Segundo hincapié de China es Argentina. Una de las pocas políticas de Estado del Estado argentino es la relación con China. Desde el inicio de la revolución hasta ahora. Todos los gobiernos que han pasado
salvo este que está medio loco, pero en realidad medio loco dice mucho biribiri, pero después va a China y firma. Entonces lo que digo es, la relación para China se basa en anillos y en confianza. No se basa en comercio, a diferencia del comercio anglosajón. Primero tiene que haber una confianza para empezar a comerciar. Primero es un acuerdo de complementación económica, un acuerdo bilateral, después es una asociación estratégica, y después es una asociación estratégica integral, que es como el rango más importante de confianza entre países a nivel bilateral. La Argentina tiene una, Brasil tiene otra, no todos lo tienen. Después hay acuerdos de tratado de libre comercio, después hay otra cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque Brasil y Argentina entran en la ruta de la seda. La ruta de la seda es lo que hablábamos, la nueva o la vieja, que se reedita, globalización en términos de el discurso win-win. ¿Qué es el discurso win-win? Que hay que explotar las ventajas mutuas. Yo no te vengo a someter o soy un imperialista, sino tiene que haber ventajas mutuas. Entonces, para otro encuentro, la Argentina tiene un problema, que no puede abastecer el mercado chino en algunas cosas porque no tiene la capacidad productiva. Esto lo digo, lo dejo acá como tintero. El problema está de este lado, no del otro. Esto es importante que lo tengan en cuenta. El problema no es China, el problema que haces vos con China. Acá con Dani tenemos una disputa que él dice que es un imperio y yo digo que no. Bueno, a partir de eso, los BRICS. Los BRICS es en realidad un invento del mercado por las potencias emergentes después del 2008, para decirlo así. Los BRICS son, bueno, Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Los BRICS es una coalición internacional que no son acuerdos formales entre estados. Es una alianza que hay. Los BRICS empiezan a discutir algunas cuestiones del orden multilateral y empiezan a desarrollar dos instituciones importantes, el Banco de Infraestructura y el Banco de los BRICS. Que eso hace que dejen de depender del Banco Mundial y del Fondo Monetario para el tema de los recursos. Y eso, bien. Esta geopolítica brasileña no se puede hacer si no está anclada en Argentina. Brasil tiene anillos. El primer anillo es Argentina. Entonces por eso se banca un montón de cosas nuestras. De ejemplo. Porque hay que decir las cosas como son. Menem, en el 94, decía, sí, vamos a firmar el ALCA, está todo bien, vamos para adentro, vamos. Y la barra Cardoso le decía, vení para acá. Lo tenía acá, así. Y cada vez que iban a negociar, Argentina le delegaba a Brasil que negocie por el Mercosur. Esto es un ejemplo que doy concreto para que se entienda. El Mercosur, en el 2003, se firma algo que se llama el Consenso del Acta de Buenos Aires, que vuelve a lo que es el regionalismo inclusivo y a los valores, digamos, de la integración regional. Acá la compañera me decía que esto hay que desarrollarlo más. Sí, algún día haremos un encuentro de integración regional y explicaré todo esto, pero no da el tiempo ahora. ¿Qué quiero decir? Brasil no se puede pensar sin Argentina y Argentina no se puede pensar sin Brasil. Porque rompe el esquema, digamos, de aglutinación que es Sudamérica. Acá hablábamos con el compañero que las formas de gobierno, las formas constitucionales son diferentes. Brasil es una república federativa estadual, que los estados son los que manejan más que el gobierno federal. La Argentina es federal, Uruguay es unitario, Paraguay es federal, si no estoy equivocado. Bueno, pero ¿cómo? Sí. El politólogo español Juan Lins tiene una teoría que explica por qué razón América Latina no se ha logrado integrar y tiene que ver con sus diferentes formas de gobierno. Sin embargo, a pesar de que el régimen político en América Latina es el régimen presidencial, no todos los países tienen el mismo sistema político. Y a partir de esa, digamos que descripción, el autor español dice que América Latina no ha logrado desarrollar un sistema de integración regional en paralelo o en comparación a lo que ha sido la Unión Europea. Ahí te voy a decir dos cosas. Es re fácil hablar de ahí. Y segundo, a diferencia de la Unión Europea, no tuvieron actores externos agrediendo y teniendo golpes de Estado en la integración regional. Porque en pleno auge de la integración regional, voltearon a Paraguay. En pleno auge, voltearon a Bolivia. En pleno auge, bueno, digo, hay una diferencia con la Unión Europea muy importante. La Unión Europea se somete directamente a ser un patio de juego norteamericano. Ya está, como habíamos explicado. Sudamérica está en disputa en algunas cosas, aunque a veces pase que tenemos un gobierno como este, que atenta a veces contra el interés nacional, no importa si lo votaron o no, sino estoy hablando en términos de política exterior, nada más. Esto quiero aclararlo, no es una valorización, sino es un síntoma. Este gobierno, esta administración del Estado argentino,
no tiene en cuenta la causa Malvinas, no tiene en cuenta el Tratado Antártico, no tiene en cuenta la alianza estratégica con China ni con Brasil. Pero cuando las papas queman y no hay divisas, van a buscarlas. Bien. ¿Se comprendió? Sí. Bien. Geopolítica argentina. Hay tres cosas importantes que tienen que más o menos entender. Uno, Malvinas. Uno, el Acuerdo de Madrid 1 y 2. Y otro es el Tratado Antártico. Bien. La Argentina es un país sitiado. Esto lo tienen que entender. No en términos figurativos, sino en términos, digamos, económicos, políticos. ¿Por qué es un país sitiado? Porque de Bahía Blanca para abajo, nosotros tenemos que avisarle a Gran Bretaña todo lo que hacemos en movimientos civiles, militares y como quiera llamarlo. Todo lo que tenga que ver con el Atlántico Sur, tenemos que tener una información recíproca con una potencia usurpadora. La hipótesis del conflicto de Argentina siempre fue Chile y Brasil. Con Brasil subsana, con el Mercosur y el Acuerdo de Amistad. Con Chile no subsana por la cuestión Malvinas. Chile informó todos los vuelos del continente sur, en el aspecto sur, a lo que era el comando británico. Bueno. La cuestión Malvinas es una gesta, no es una cuestión de estados, es una cuestión de identidad cultural y política. O sea, que tiene que ver con la argentinidad en cierto punto, y tiene que ver que es una proyección del territorio deseado. Cada estado o cada población tiene un territorio deseado, o sea, tiene una población, un territorio y lo que desea. Nosotros somos un país bicontinental. ¿Qué significa ser un país bicontinental? Si nosotros tendríamos Malvinas y Antártida, que está en los mapas, la mitad de la Argentina es Ushuaia. ¿Por qué digo esto? La Argentina no tiene cultura marítima. Esto lo digo siempre cuando hablamos de Argentina, hablamos de la pampa húmeda, ¿no? Sí. Sí, vamos así, bueno. Después tenemos, ¿cuánto tenemos de costa? ¿Kilómetros más o menos, Bus? Ya hay cosas que... Más de 6.000 kilómetros de costa. La última medición, que fue el Instituto Geográfico, después el SIGUNA de CONICET, nos aumentó en 20% el territorio. Estamos hablando hace 10 años, satélite de por medio. Quiere decir que en mitad del siglo XXI todavía no sabíamos cuál era nuestro territorio total, contando la plataforma marítima. Así estamos. Y eso es sistemático, no es porque pasó porque fue azaroso. Pasa porque está estudiado que tiene que pasar. Ahora explícale, desarrollate un poquito más. ¿Qué tiene que pasar? Que la Argentina se constituya en términos identitarios y por lo tanto es para dar la discusión económica, política, social y cultural a espaldas de su mar. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX hay un imperio, el británico, que domina el mar, domina el comercio, y ya en los primeros mapas, que eran franceses y después se empiezan a hacer en la propia Gran Bretaña, aparece una islita llamada Malvinas, en ese momento se confunde con la isla Pepys, que dice: este lugar es estratégico porque es la puerta de entrada y la llave para todo lo demás. Entonces eso está estudiado, que esa región tiene que exportar la materia prima con nuestros barcos. Por eso el proyecto, por ejemplo, Belgrano marítimo es: hagamos los barcos acá porque si no nos van a dominar, que es lo que sistemáticamente no pasa en el siglo XIX, pasa después con el peronismo cuando compra sobre todo la flota, que después termina siendo, ¿no?, el corazón de la flota mercante y naval argentina. Luego de la Segunda Guerra Mundial empieza a comprar básicamente la chatarra, lo que se vendía, el excedente de material naval, construye los astilleros. Para quienes no conocen, digamos, si uno quiere pensar el peronismo y la industria pesada argentina, es Astilleros Río Santiago, ¿no? Una maquinaria infernal como no existe en el país, digo, grúas que mueven buques de 100 metros de eslora, digo, industria pesada real. Hace 20 años lo tenemos ensamblando electrodomésticos. Y digo, parte del desarrollo posterior a la Guerra Malvinas, luego de los tratados de Madrid, es destruir la flota naval de Argentina. Las primeras leyes de Menem son destruir la ley de carga, la ley de bandera argentina y vender todo ese excedente que paradójicamente lo compra Paraguay. Hace el mismo proceso, compra lo que estamos vendiendo a bajo precio. Y hoy Paraguay, que no tiene salida al mar, es la tercera flota fluvial. Todos los barcos que bajan por el Paraná son paraguayos. No paraguayos porque en realidad es la industria privada paraguaya. El 99% es privado, pero están en Paraguay. ¿Qué vamos con esto? La Argentina tiene tres nodos centrales. Uno es las Malvinas y otro es la proyección de la Antártida. Hay algo que se llama como la teoría de Paraguay, de soberanía, que se ejerce en el Tratado Antártico. El Tratado Antártico es la primera experiencia de internacionalización de un continente.
para usos pacíficos y de cooperación. Son 14 artículos, por decirlo así. Los artículos más importantes son el 4 y el 5. El artículo 4 es que congela todo reclamo de soberanía, pero no significa que vos desistas de eso. Entonces, por ende, todo lo que se utiliza es por usos pacíficos. El artículo 5 es la no utilización de armamento nuclear ni basura dentro de la Antártida. Esto es importante, ¿por qué? Porque generalmente lo que sucedía, las potencias que tenían armas nucleares probaban en lugares no habitados esa cuestión de la contaminación. Esto es un logro muy importante de Argentina y Chile, porque hay que decir las cosas como son, donde debido a su herencia histórica geográfica plantean, digamos, la permanencia en la Antártida. Hay una discusión en la Antártida que tiene que ver en reclamaciones de paralelos, que tiene que ver con el imperialismo inglés. Reclama el 75% de lo que le corresponde a Argentina y un 15% a Chile. Para que ustedes vean esa cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque la Antártida es la puerta a recursos como el agua dulce, el petróleo, y es uno de los canales marítimos más importantes del mundo. El día que se bloquee el canal de Panamá, todo lo que está por el Mediterráneo y toda esta parte de acá, la Antártida va a ser la discusión. ¿Por qué planteamos esto? Porque la Argentina tiene dos cuestiones pendientes que resolver. Vamos a hablar de Malvinas ahora nada más. Malvinas, hay dos periodos. Uno es el que es de 1963 a 1985. Es el periodo donde la Argentina logra, con una correlación de fuerza diferente a la de ahora. ¿Qué quiero decir? La Argentina en 1966 era la economía número 9 del mundo. Tenía un ejército medianamente preparado para la disuasión. Y tenía un cuerpo diplomático que tuvo victorias multilaterales, porque había una estrategia multilateral. ¿Qué significa esto? Estrategia en instituciones internacionales buscando apoyos de otros países para sentar a Gran Bretaña a negociar. Perdón, Paco, yo te interrumpo. Es decir, que Argentina en ese momento se sentía capaz de disputar militarmente con Malvinas el territorio. Sí, hasta el 80 y- hasta el 70 y pico. ¿Y con qué argumentos si venía siendo la Bueno, flota déjame naval británica? Déjame terminar. Ahí estoy. Debido a que la pata militar no gana en esa discusión, se sentía con la capacidad de hacerlo, gana la cuestión diplomática. Hay un consenso de peronistas, radicales, liberales, conservadores, todo lo que conocemos, en que la Argentina es la Malvinas es una causa nacional. Por ende, la resolución 2065, digamos, de Malvinas, es un hito muy importante, porque por primera vez obliga a Gran Bretaña, con el apoyo de Estados Unidos, a sentarse a negociar pacíficamente. Y además, insta a la Secretaría General de la ONU que haga todo lo posible para que eso suceda. ¿Está bien? Esto es un hito muy importante, porque es una victoria de un país periférico con un imperio en decadencia. ¿Está bien? Ustedes tienen que entender que el Reino Unido no invadió nada más, no invadió solamente 20 países en el mundo. O sea, Reino Unido, hay 197 países, invadió 165. Digo, esto lo digo porque es importante que ustedes lo sepan, porque si no estamos pensando que estamos discutiendo con el imperio más viejo del mundo, que engendró al otro imperio más nuevo norteamericano. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en ese momento la Argentina tiene una política consecuente, no una política pendular. Esto anótenlo, porque esto es importante. A partir de la batalla de la guerra de 1982, donde la Argentina pierde, se da otro hito importante, la resolución 37-9, que insta también que no la pueda hacer Argentina porque está embargada y está bloqueada comercialmente y diplomáticamente. Esto no hay que olvidarlo. Uno pierde una guerra, el sistema multilateral te bloquea todo y vos quedaste en Narnia. Entonces los países latinoamericanos presentan esa moción para que se sienten a discutir la soberanía de forma pacífica. Ese es un hito importante donde no hay un veto de Estados Unidos para eso. ¿Por qué hablo del veto o no de Estados Unidos? Porque ocupa un asiento de seguridad en la ONU. Esto es importante que se entienda. Entonces, en esa cuestión, esto que estoy planteando es un esquema que hay. Después del triunfo militar,
el tiempo siempre está a favor del ganador. Si yo te puedo dilatar todo lo que te pueda dilatar, te lo voy a dilatar. A vos te corre, digamos, la cuestión de poder resolver ese esquema. Antes de la guerra, había un consenso en Gran Bretaña que era costoso mantener las islas. Era muy costoso, no tenía sentido. Y se estaba llegando a un acuerdo en términos de ver, o sea, hay archivos desclasificados del Departamento de Estado, que la cúpula militar, parte del peronismo y la diplomacia estaban negociando una entrega como Hong Kong. Soberanía compartida. Exactamente. De acuerdo. Era como un condominio, para decirlo así. Sí. Bueno, Y devolverlo en 50 años, por ejemplo. exactamente, como Hong Kong. Perdón, pero discúlpeme, pero la influencia de Douglas MacArthur en el sudeste asiático no se vivió igual que en Argentina. O sea, tanto Corea como Japón vivieron influencia institucional tras la Segunda Guerra de una manera que en la Argentina no sucedió después de Malvinas. No entiendo tu pregunta, ¿qué vas? Douglas MacArthur, la influencia norteamericana tras la Segunda Guerra, tanto en el caso de Corea como en el caso de Japón, modificó la institucionalidad de esos dos países. China termina con el imperialismo y surge el Estado-Nación moderno tras la Segunda Guerra, y en el caso de Corea queda dividida. Argentina, después de Malvinas, no pasa por un proceso de reformulación, salvo que vuelve la democracia. Vale, son dos cosas diferentes. Al final estamos claros. Guerras calientes periféricas entre URSS y Estados Unidos. Paralelo 58 Corea. Es otra historia. Bombardearon todo. Y es una cuestión geopolítica diferente. Malvinas no era un enclave estratégico geopolítico importante en ese momento. Era una isla que estaba ahí, que era un viejo resabio colonial. De hecho, Gran Bretaña, voy a dar un ejemplo de la diplomacia cultural. En 1971, un grupo de la empresa YPF va a conectarle, digamos, calefacción, digamos, o gas, como quieran llamarlo, y juega un partido de fútbol con los isleños. Y empieza a haber una amistad en esa cuestión. O sea, empieza la diplomacia. Cuando hablo de la diplomacia, no hablo solamente de diplomacia de estados. Hablo de diplomacia cultural, de tal, sí. ¿Es cierto que esta independencia negociada, transicional, era con 3 banderas? ¿También con la de Estados Unidos? Todo lo que sucede en el continente americano tiene que haber un acuerdo con los yanquis. O no una oposición. ¿Está bien? Esto es importante porque si no estamos pensando en las relaciones internacionales y la geopolítica sin factores de poder. Esto es importante que se entienda. Yo entiendo lo que decís vos, Dani, pero esa era una discusión que era en el centro de Eurasia, de Asia, que estaba basado en esto que hablábamos en el primer encuentro. Esto es el culo del mundo, para decirlo así, mal y pronto. Y la Antártida se había llegado a un acuerdo. Era como, bueno, hacemos el tratado antártico, ninguno cede de su reclamación, pero lo utilizamos para ver qué pasa ahí adentro. Entonces, ¿por qué digo esto de Malvinas? Porque a partir de la guerra de Malvinas empieza una negociación diferente. ¿Cuál es esa negociación? Ya no vas a poder tener una diplomacia cultural con los isleños. De che, venía acá, che, el vuelo, che, venía la educación, che, esto. Esto es importante porque... Y tampoco vas a poder avanzar en las cuestiones diplomáticas. Porque vos fuiste el que rompiste el esquema diplomático. O sea, vos fuiste el que ataca, más allá que tengas razón o no. Vos fuiste el que fuiste con las armas cuando estabas negociando una solución diplomática. Entonces, en ese esquema, la Argentina está suspendida. Un esquema muy importante, para que no se olviden nunca. Rusia nos caga. ¿En qué sentido? Rusia apoyaba logísticamente y era el apoyo más importante de la dictadura en términos comerciales y geopolíticos cuando se peleaban con Estados Unidos. Rusia no dice nada y condena. China se abstiene, pero lo que dice es: yo banco lo de Malvinas, pero bueno, te fuiste de tema. Ejemplo. Estados Unidos no cumple el TIAR, tratado, digamos, de recíproco, que la región tiene una amenaza externa. Gran Bretaña es una amenaza externa, pero ¿cómo lo interpreta? No, vos atacaste primero. Entonces, esa cuestión lleva a esa situación. Vos atacaste mi socio. Sí, pero ponele, en diplomacia vos atacaste primero. Digo, ¿por qué digo esto? Porque ahora empieza una negociación de los gobiernos democráticos. Esto no vamos a extender un poquito por el horario, pero porque si no, no se va a entender. Después de esa derrota, la Argentina está bloqueada económicamente. La vinculación con Europa se rompe, que es el socio predilecto comercial de ese momento. Estados Unidos rompe también. Con Rusia tenés una relación estancada.
Y lo único que te queda es y ahí empieza un comercio interregional que empieza a aumentar y que empieza a ser el germen del Mercosur. Todo tiene que ver con todo, ¿vieron? Punto desgraciado. Y los países que patrocinan a la Argentina, que no puede ser patrocinada, que no puede por sí misma, digamos, hacer las discusiones, son estos países que logran esta resolución, la 37.9. Es importante tenerlo en cuenta porque eso se da en junio después de que termine la guerra. Poquito a poquito apenas. Bien. Esta resolución dice dos cosas. Debido a que el objeto de la ONU es la paz universal, esa paz universal no puede existir mientras haya territorios coloniales. Y Malvinas es un territorio colonial. Y estamos a sentarse a Gran Bretaña y a Argentina con el patrocinio de la Secretaría General para que cambie esta cuestión. Bien, listo. Cae la dictadura, Alfonsín. Alfonsín toma una política con Caputo de aumentar los costos para Gran Bretaña sostener las islas. ¿Qué quiero decir esto? No tener una relación amigable ni bilateral. ¿Qué hace? Regionaliza la cuestión de Malvinas y la lleva a todos los ámbitos internacionales. En ese momento Argentina tenía poder tangible. Un aparato militar, una economía más allá de la hiperinflación que era la 16 del mundo, la 14. Por ende, era un país que se podía escuchar y hablar. Gran Bretaña tiene dos cuestiones que esto tienen que entender. Cuando China plantea lo de Hong Kong, en 1970, te dice, ¿sabes qué? Nos vemos en Disney, porque sos una economía paupérrima y no tenés poder nacional. Punto. Cuando lo plantea en 1987, es diferente. Ahí empieza la cuestión de la discusión de Hong Kong, porque China era otra cosa. Hay una anécdota muy importante entre diplomáticos, que cada diplomático ve en su hombro lo que tiene. Un inglés ve a un argentino y tiene que ver qué hay atrás de eso. Si no tenés un poder económico tangible, si no tenés un poder de disuasión, ¿por qué te debería devolver algo? Y no estoy hablando de armamentísticos, sino tener un poder de disuasión, una industria naval y un poder económico. Reitero, novena economía mundial en el 66, en el 99 16, en 2022 27. Eso habla de un declive económico, más allá de que estés en las 30 economías más importantes del mundo. Bien. Alfonsín lo que hace con Caputo es tratar de regionalizar la discusión, que Gran Bretaña pague los costos mayoritarios de sostener, que le sea más caro, lo más caro posible de sostener a nivel internacional como condena de por colonialismo y a nivel económico. Intenta, no se da una situación. Al final del gobierno radical vienen los acuerdos de Madrid. Esto es Menem. Los acuerdos de Madrid es nuestro Versalles. ¿Todos saben qué es el acuerdo de Versalles? Sí. Bueno. Son dos acuerdos. El primero es plantear una relación bilateral de vuelta con Gran Bretaña para poder discutir todos los aspectos posibles del Atlántico Sur, pero sin discutir la soberanía de Malvinas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Discutir todos los aspectos económicos, de recursos naturales, de institucionalidad, pero sin discutir la soberanía de Malvinas. No obliga a Gran Bretaña a sentarse a discutir la soberanía de Malvinas. Eso lo negocia Cavallo con García del Solar. Y el acuerdo 2 de Madrid, que es peor todavía, es el paraguas de no discusión de soberanía, el desarme unilateral de la Argentina, la destrucción de la industria naval, la información de cuestiones geográficas y de recursos naturales, el compartir la información de los recursos que puedes explotar hidráulicamente y un foro de consulta del Atlántico Sur. ¿Qué significa esto para hacerlo bien en criollo? Igual le vamos a mandar algo. Es soberanía compartida. Vos estás a una potencia agresora dándole todos tus datos, toda tu información y toda tu cuestión geográfica como si fuera un estado ribeño. ¿Saben qué es un estado ribeño? No. Bueno, es un estado que está al lado de otro estado. Para decirlo así de simple. Digo. Entonces vos tenés una isla que está acá, pero que te pone límites acá. Y que te dice, che, ¿sabes que todo esto que tenés acá, si vos te movés de Comodoro de Rivadavia para abajo, me tenés que informar?
che, ¿sabés que todo lo que vos hagas en términos de aviación me tenés que informar? ¿Sabés que todo movimiento marítimo que vos tengas por acá me tenés que informar? Eso es el pacto de coloniaje argentino. ¿Por qué digo esto? Porque la clase política argentina prefirió, en un esquema de lógica de inserción al primer mundo occidental, firmar un pacto para reanudar acuerdo con la Unión Europea o con el mundo europeo, cediendo y retrocediendo todas las conquistas diplomáticas que vos has tenido. Con esto estoy diciendo mucho, ¿no? Malvinas es una gesta, no es una causa de un Estado. O sea, por ende siempre va a estar, es el territorio deseado. Kirchner, los K, para decirlo así, vuelven a la postura de el costo, que sea costoso para Inglaterra mantener Malvinas, rompen el esquema de relaciones carnales o relaciones amigables con los isleños de Ditela y lo bilateral, y empiezan una discusión en todos los foros internacionales. Y en Mercosur, UNASUR, Cumbre de las Américas, OEA, condena por el coloniaje de Malvinas. Hacen que haya condenas internacionales, hitos internacionales, pero, vuelvo a decir, si no hay poder tangible, las palabras se las lleva el viento, y el derecho internacional va y viene. Perdón que lo diga así, pero es la realidad concreta. Entonces, el aparato militar argentino no tiene la capacidad de, por lo menos, amagar a disuasión con el tema de Malvinas. Reitero, hay Totaclián, este señor que está acá, particularmente, es uno de los expertos de seguridad más importantes de la Argentina y un teólogo de relaciones internacionales muy importante. Para mi gusto, es un socialdemócrata en un montón de cuestiones, tiene cuestiones que no están, o sea, que no son buenas ni malas, son posturas. Me parece una postura bastante interesante la que tiene en términos de Malvinas. Con el poder tangible hablamos del poder económico, poder cultural y poder militar, ¿está bien? Hay varias formas de tratar de volver a encauzar esta discusión. Una es recuperando el poder económico, tener un aparato militar más o menos respetable, tratar de tener iniciativas culturales y políticas con los isleños, llenarlos de propuestas para que digan que no, hasta un momento que digan que sí, como la pelotita de ping-pong, un día atraviesa la pared. O sea, ¿por qué? Porque esta discusión es más tarde o más temprano, o sea, vamos a tardar, pero esto vamos a ser perseverantes. El tema es que la política de péndulo de los gobiernos, los gobiernos kirchneristas vienen Mauricio Macri. Vuelve a la cuestión del menemismo, de bilateralizar el vínculo. Fracasa. ¿Se acuerdan que salió y dijo, no, yo en un ascensor arreglé la soberanía de Malvinas? No sé si recuerdan esa noticia que salió rápidamente la Cancillería Foreign Office a decir, no, flaco, vos estás re equivocado. Re equivocado. Para Gran Bretaña es muy costoso mantener esto. Y voy a decir algo. Ellos también perdieron su poder de disuasión, no solo nosotros. Ellos tenían 12 submarinos nucleares, tienen 6 ahora. Tenían 6 por... Sí. Igual opera la OTAN, Pero pará, todavía la OTAN no opera todavía del todo. pero la base de Montplaisance No, es de Gran Bretaña, pará. No es de la OTAN. O sea, la OTAN la utiliza como... pero no es de la OTAN. Eso quiero clarificarlo. Gran Bretaña pierde portaaviones, aviones, submarinos, y esto sale mucho dinero mantenerlo en una época de recortes. Lo que busca Gran Bretaña es que sea de la OTAN. Estados Unidos no accede todavía a eso. ¿Por qué? Porque es meter a China en el Atlántico Sur. Y si se mete China, no recuperamos más la Malvinas. No lo digo en serio, o sea, estoy hablando seriamente. Más allá de que yo esté de acuerdo con China en algunas cosas, digo, los rusos le avisaron que había petróleo, ponele, mirá que estamos mirando. Si China se mete en el Atlántico Sur, empieza la discusión geopolítica del dispositivo central que vimos en el primero y en el segundo encuentro. Todavía tenemos la posibilidad desde la periferia discutir y poder llegar en algún momento a un acuerdo de soberanía. Voy a dar otro ejemplo, las Islas Mauricias, ¿la conocen? ¿Quieres explicarlo? En África, puede ser en el mar Índico, era un territorio bajo gobierno británico, la corona imperial,
el cual lo ceden a Estados Unidos para que ponga una base. A Y al Gran momento, Gran Bretaña lo cede a Estados Unidos. Bretaña. Y al momento de cederlo, Estados Unidos le pone como condición que desplace a toda la población, puede ser nativa del lugar. Esa es una parte. En realidad la isla Mauricio lo que dice son como 5 kilómetros cuadrados, un montón de islas. Sí, sí, sí. Y Gran Bretaña quiere poner una base. Y lo que dice la isla lo lleva a la Corte Internacional de Justicia y plantea que la potencia administradora respete la integridad territorial del Estado. Que él no está cuestionando que esté ahí, pero tiene que respetar la integridad territorial y empieza a tener antecedentes jurídicos internacionales para dar esa discusión. Es una estrategia que lleva 25 años. Le devuelven las islas en un momento. Pero es una estrategia que es jurídica y multilateral. Se puede hacer eso. Hong Kong fue lo mismo en un punto. Un acuerdo. Digo, la isla Mauricio, ¿por qué? Porque es el ejemplo que podemos proyectar como Argentina con respecto a Malvinas. Es la forma que podríamos intentar decir, bueno, la potencia administradora del territorio nuestro. Eso es lo que es nuestro territorio, pero bueno, hay una potencia administradora. Queremos que no violen nuestra integridad territorial. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento hay una guerra en Ucrania. Y volvió a resurgir la cuestión de la integridad territorial y la soberanía de los estados. Por algo se hizo la guerra en Ucrania. Entonces eso te da un contexto favorable para discutir Malvinas. Pero con el gobierno que tenemos no sé si va a ser posible eso. ¿Está bien? Bien, a ver si no me olvido nada. Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto? Fue noticia en un momento en el gobierno kirchnerista, no me acuerdo en cuál, que se prohibía repostar a los barcos que iban a Malvinas en cualquier puerto argentino, y no sé si... puerto uruguayo, brasileño y argentino. En esos. ¿Y eso se cayó con Macri o siguió? Sí. Ok. Consulta, en términos de qué tan costosa sea mantener las islas. Yo tenía entendido que habían descubierto, bueno, parte del problema de que dejaron las negociaciones por la soberanía Malvinas fue el encontrar petróleo y recursos naturales. ¿Hasta qué punto es sustentable la economía si la podés pagar explotando los recursos? Bueno, ahí vamos al origen de todos los males. El Acuerdo de Madrid 2, que eso lo vamos a mandar. Si yo tengo un texto más, pero para que explica esos. Porque en realidad es el acuerdo de amistad argentina-británica y que dice un montón de cuestiones que tenés que más o menos entender el léxico. Y entonces lo bueno de eso es que el texto de la mando lo va a traducir. La Argentina no tenía ningún tipo de por qué dar la posibilidad que Gran Bretaña pueda tener, no sé, acceso a tu mar, acceso a la explotación pesquera, acceso a la explotación de petróleo. ¿Qué hicieron los isleños con Gran Bretaña? Los isleños tienen una gran capacidad de cabildeo. ¿Qué es cabildeo? Es gestión en el Reino Unido para poder bancar su postura. Entonces, ¿qué hacen? Los muchachos, che, somos un enclave, bla, 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 bla. Bueno, Gran Bretaña, debido a los acuerdos de Madrid, puede dar licencias de explotación pesquera y de petróleo. Primero, para poder romper esa cuestión hay que romper la ley, ya te digo. 24.184, si no estoy equivocado. 24.184, que es lo que aprueba los acuerdos de Madrid. Pero en la Constitución Nacional del 94 habla de integridad territorial, por ende podría ser anticonstitucional esos acuerdos. Pero hay un consenso político para que esto esté. ¿Está bien? Sí. Bien. Con respecto a lo costoso, si Gran Bretaña no logra que la OTAN lo tome como base, por eso China no tiene que entrar acá, ni Rusia, porque ahí no se van nunca más. Por ahora no lo logró. Le sigue siendo costoso porque ellos están en una cuestión de declive de inversión militar. Más allá de que tienen una industria militar de la concha de la lora, para decirlo así, fantástica en algunas cuestiones, pero esta cuestión, si se metería la República Popular China, la Federación Rusa, es un escenario de conflicto mundial. No es un escenario de conflicto regional o un escenario de coloniaje. ¿Está bien? Porque vos, para ahí, ¿cuánto estamos de tiempo? ¿Eh? 9 y 5. Bueno, tengo 5 minutos. Esta cuestión es importante que se entienda, porque a veces vos escuchás a la gente diciendo, no, que China nos va a bancar, que esto, que lo otro. Nos metemos en un quilombo, no salimos más. Bien. Lo de la isla Maurice es una forma de poder constituir
una salida, digamos, de, si querés, como decía el compañero, de condominio, en un punto. China siempre ha bancado la cuestión de Malvinas, porque Argentina ha bancado la cuestión de Taiwán. O sea, de hecho, la última gran acción diplomática china fuerte fue al final del gobierno de Alberto, diciéndole a la embajada inglesa, o sea, los chinos en Londres, flaco, devolvé Malvinas, en la cara en su casa. La Antártida. La Antártida es una discusión que vamos a tener en 2048, faltan 20 años. La Argentina hizo bastante bien sus deberes. La sede de la Secretaría Antártica está en Buenos Aires, en el 2004 se le pone acá. Es el que insta el artículo 5 de la no contaminación y la cuestión de las explotaciones nucleares en la Antártida. La reclama Francia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, Noruega, Chile, Argentina, y después hay algunas cuestiones jurídicas que tienen que ver, debido a la herencia cultural, histórica y geográfica, Chile y Argentina reclaman, digamos, su paralelo. La Argentina es el país que tiene más bases, 13. Chile, hay un proyecto de Chile-Argentina de patrulla antártica, que son dos lanchas, pero es un proyecto que puede funcionar. Brasil hizo una teoría llamada de frontdown, de frente, que todo el estado ribeño que de la Antártida puede tener una reclamación. Esto es una oportunidad, porque puede haber una reclamación regional sobre Antártida. Estados Unidos proponía un condominio con el Antártico. Entonces, esto es clave para la geopolítica argentina y para la región. Brasil lo mira, o sea, siempre, digamos, no se sale de la cuestión Malvinas de Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros logramos desestructurar el Acuerdo de Madrid, que es el pacto de coloniaje, el 1 y el 2, es la posibilidad de hacer la estrategia de la isla Mauricio. Obviamente, algo que hay que reconocer a los gobiernos kirchneristas es que sí invirtieron en logística en Ushuaia, porque es un puerto que se proyecta en la Antártida. Implica logística de todos los países, no solamente. ¿Por qué? Porque en la Antártida durante todo el año, en cierto punto, hay investigaciones científicas. Yo con esto termino. Si alguno tiene alguna duda, consulta, podemos hablar. Bueno, hablando de los modelos de desarrollo, el historiador Tulio Alperindongui plantea que una vez se da la independencia se da un pacto neocolonial, en donde si bien se puede hablar de autodeterminación política, seguimos dependiendo de la conversión atlántica. Según esta teoría, luego más adelante, en los años 60, se plantea la teoría de la dependencia, en donde en América Latina, debido a su infraestructura y debido a las crisis del intercambio, no logra salir, a pesar de que se ha industrializado, de la dependencia, si se quiere, con el mundo central industrializado. Bajo esta lógica, América Latina en bloque podría salir de esta dependencia estructural. Sudamérica, no América Latina. Bueno, como lo plantea, ¿puede salir de esta dependencia estructural? Sudamérica como bloque y como institucionalidad puede salir de eso. Primero porque la globalización abrió una posibilidad de proveedores indefinidos. Doy un ejemplo. El gasoducto Nord Stream 1 y 2, cuando vedaron a los rusos de hacerlo, había otros que podían hacerlo. No era imprescindible. Entonces, esto lo mismo pasa. Es como hablábamos hace un ratito. ¿Qué hace la región con la globalización? Depende de ella, en cierto punto. Porque puede haber alguna cuestión de fuerza e imperio que existe, porque, digamos, los imperios existen, no es que no existen. Pero si vos tenés dos nortes, Eurasia, China, Estados Unidos, esos dos nortes vos podés pivotear. Si no, es imposible que Brasil o Argentina estén en el G20, es imposible que jueguen en los BRICS, es imposible que estemos en la franja de la ruta. Eso es imposible, porque si vos, el famoso patio trasero, ¿por qué mi patio trasero está ahí? Entonces, en ese sentido es una oportunidad que se puede hacer. En la mirada de un tipo como ese, que es un liberal horrible, perdón que lo diga así, no sé si liberal ya, no sé cómo lo... Bueno, no importa, es un tipo que me parece horrible. Es un gran historiador, sí, pero siempre antinacional. Así que bueno, con eso... Yo no entiendo nada de lo que escribe, pero... Sí. Con todo lo que sabes. ¿Cómo? Con todo lo que sabes. ¿Por qué? Sabemos, ahora sabemos que... Bueno, porque que estás hablando solo. Solo la figura. No. El patio trasero, ¿por qué no? ¿Qué tiene, qué necesita para dominar
para dejar de ser dos norte y ser el patio trasero norte? De vuelta, ¿qué necesita el patio trasero para ¿Qué ser? necesita el patio trasero para ser el norte y dejar de mirar estos dos norte y ser el norte el patio trasero? Interés nacional primero. Primero necesitas interés nacional, segundo interés regional y tercero la capacidad de disuasión. Está bien, eso lo dijiste, pero ¿con qué? ¿Marítimo, terrestre? O sea, no tenemos que Brasil y Argentina llenarnos de todo Bueno, el mundo. yo te voy a decir lo que pienso, no significa que tenga Sí, razón sí, ni lo nada, vas a pensar, porque sí, si lo no que- es una pregunta bastante pesada la que me haces, pero vamos a tratar de contestarla. Claro, pues, o sea, porque estamos hablando de China, Rusia y Estados Unidos. No quiero La región es la cuarta economía a nivel mundial. Esto es un dato, no una opinión, un dato concreto. Las capacidades de los ejércitos, la Argentina tiene el ejército número, ahora creo que 20. Brasil tiene el octavo. Chile tiene creo que el 24, algo así. Digo, si vos juntás esto en una coalición, como la UNASUR, es otra discusión. Pero tiene que haber primero un interés nacional. Ese interés tiene que ver que nuestras elites, porque hay que decir, dejen la anteojera de la Guerra Fría. ¿Qué es la anteojera de la Guerra Fría? Pensar que hay un mundo dividido en dos y que hay bandos. Acá hay intereses. Y el interés nacional se proyecta al interés regional. El Mercosur sobrevive porque todavía hay una conciencia nacional de cada país para que sobreviva, porque si no, no pasaría eso. Pasa que también los argentinos, y esto hay que hacerse cargo, somos muy autodestructivos. Somos muy autodestructivos, muy River y Boca todo. Y la vida es pasional, pero para poco. No es una ruleta. Entonces lo que quiero decir es, nosotros particularmente, a diferencia del Brasil, tenemos una situación de coloniaje. Y tenemos un territorio ocupado, virtualmente, por una potencia. Hay que ver cómo desandamos eso y hay que ver cómo explotamos nuestras capacidades para que estos dos nortes respeten tu grado de autonomía. Es integración regional para proyectar poder internacional. Eso no se te puede responder, pero... Sí, yo te pregunto algo. Con respecto a esa, no me acuerdo cómo expresaste, fortalecimiento regional, integración regional. ¿Cómo influye esta formalidad de esta alternancia tan veloz, llamémosle, en cuanto a un proyecto a mediano y largo plazo, no sé, económico, político, social? Primero, la integración regional no es de los estados. Esto quiero que se entienda. Se llama diplomacia cultural. Tiene que ver con los actores que participan. El Mercosur hasta el 2003 era un acuerdo de estados. A partir del 2003 se da algo que se llama el Foro Social del Mercosur, los grupos de trabajo, que son los actores que hacen el Mercosur. Digo, la gente, digamos, la agricultura familiar, las centrales obreras, las ONG. Digo, la única forma de mantener eso es generando ciudadanía regional. ¿Y cómo la generás? Es proyectando integración regional. Todos tenemos un documento que dice Mercosur. Nosotros vamos a Brasil sin mostrar un pasaporte. Voy a Uruguay y a Paraguay, y podemos ir a Bolivia, y podemos ir a Venezuela si queremos. Esto es importante. ¿Yo puedo estudiar en Argentina o hacer Mercosur? Bueno, gracias, Dani. Pero lo que digo, esto es importante porque la cuestión de la integración regional no se basa solamente en la política estatal. Se basa en la cuestión de generar vínculos educativos, culturales, que esa diplomacia siempre es lo que integró a los pueblos. Doy un ejemplo re tonto. Cuando vamos a Brasil, hermanos. Digo, ¿por qué se da eso? Porque hay una cuestión ahí. El soberbio, sí, que es Misiones, si no estoy equivocado, es una ciudad fronteriza. Si uno se se sienta a la vera del río Uruguay, que está por ahí, a ver cómo interactúan los compañeros de ahí, hablan portuñol. Vos vas a La Quiaca, que es Villazón, hablan lo que quieran, pero comparten cuestiones culturales. Vos vas, no me acuerdo cuál es el paso transferizado con Chile, aunque nos puteamos y nos tenemos tiro cada tanto, hay algo. Vas a Entre Ríos, con Uruguay hay algo. Digo, ¿qué quiero decir? Vuelvo al inicio de la charla. América Latina es un todo, pero que no tiene conciencia que es un todo. Y con eso me parece que
resumo eso. Ciudadanía regional es poder ir a estudiar a otro lugar, como dice Dani. Ciudadanía regional es poder usar tu coche con la patente de Mercosur y cruzar y no te hagan alguna cuestión. Ciudadanía regional es usar los servicios de salud. No sé si en eso pude hacer una síntesis. ¿Alguna duda, consulta? Hace un rato desarrollaste esta cuestión de que para negociar mejor diplomáticamente una variable que ayuda es el poder militar. Considerando eso, ¿cómo juzgás la cuestión del rearme en Argentina de nuestro ejército? Porque hace poco hubo una compra de armamento. Voy a darte mi opinión, yo no soy un especialista en eso, digamos, soy un interesado porque me interesa la cuestión del interés nacional. El rearme argentino tiene que ver con una cuestión de disuasión, no una cuestión de atacar. Primero porque es el octavo territorio más grande del mundo. Por ende, tiene que tener una posibilidad de poder defenderse particularmente. Segundo, porque está en la puerta de la protección antártica. Entonces tiene que tener una posibilidad para que las potencias administradoras o dominantes no te coman el territorio. El rearme argentino tiene que ver también con la industria de la defensa. Lo más importante del ejército argentino, como Mosconi, Sarobé, con un montón Sabio, San Martín, Perón, digo, es la cuestión industrialista y nacional. ¿Qué quiero decir esto? De nada sirve que vos compres fierros si no tenés una industria de defensa o una industria naval. Porque los fierros que a vos te dan, los aviones o lo que te venden, tienen el veto de Gran Bretaña por el Acuerdo de Madrid. Entonces, el desarrollo del TAM, que el tanque mediano argentino, que parecía que estaba, hablábamos de una guerra del siglo XX, Ucrania, que está por acá, demostró que es importante defender la integridad territorial. Y no solamente se defiende con drones y con aviones. Entonces, yo creo que es una posibilidad y también hay que saber separar algunas cosas. Esto es un tema delicado para los argentinos. La guerra sucia, o la dictadura cívico-militar, la estigmatización del ejército, por su función represiva con el Plan Cóndor, implicó también que todo era blanco o negro. No hay un gris. Blanco o negro. El que no salta es un militar. ¿Esto qué quiero decir? Los militares están para defender la soberanía de la patria, no para la guerra interna ni para la seguridad interior como quiere este gobierno. Entonces en esa cuestión hay que diferenciar los genocidas y los asesinos de lo que es la carrera profesional militar. Porque las mayores revoluciones de este país pacíficas se dieron con el enclave militar, con gente formada para poder desarrollar industrias. Y esto no hay que denostarlo, porque eso habla de la inteligencia del pueblo argentino, nada más. Una última. No, yo estoy, te digo, chico, que pensado. ¿Cómo podría Argentina salir de los acuerdos de Madrid? Mató. Estoy 2-2, los 89 minutos penal. No, porque... Ya me quería dormir. No, porque lo que decía el compañero del Beto, digamos, está muy limitado el armamento argentino, los aviones no pueden tienen una autonomía limitada, todo lo que es cohetería y eso puede llegar hasta una distancia, por eso se desarmó el Plan Cóndor y por ende el tema espacial también está limitado. Pero bueno, o sea, es hablar sobre el aire, pensar en un rearme, que como decís vos, viste, quizás compras, como pasó con los Etendard, 5 aviones, pero no lo puedes usar porque Inglaterra te veta el asiento eyector. Y es una compra inútil. Entonces, ¿qué tendría que hacer? O sea, el Congreso se puede juntar, digamos, y decir, bueno, salimos de este acuerdo, lo puede hacer un presidente. Bueno, yo te doy mi opinión, no significa que tenga la respuesta, si no sería otra cosa, pero... ¿Serías presidente? No, espero que no. Se estaría muerto, gracias. Pero lo que digo es, me parece que vos tenés un problema dentro de la elite argentina que ve todo en ojos de Guerra Fría. Y tenés una cuestión muy pro-occidentalista y muy pro-pacífico. Ejemplo, la Fundación Mediterránea, que es un think tank liberal, se está dando vuelta para el Pacífico porque ve que el comercio va por ahí. ¿Está bien? Respecto a los acuerdos de Madrid,
nuestro repudiable Alberto Fernández había dicho a partir de su campaña que iba a revisar esos acuerdos. No sé si recuerdan, salió así muy chiquitito. Bueno, sí. Hay dos cuestiones importantes en eso. Para revisar esos acuerdos, primero tiene que haber un consenso. Un consenso que es no el Acuerdo de Madrid, y ese consenso después se tiene que traducir en política. Hay que derogar la ley 24.100. Sí, gracias. Hay que derogar esa ley y además declarar anticonstitucional porque choca con la Constitución del 94, de la integridad territorial. Porque en esos acuerdos lo que habla es que vos compartís tu información soberana con otra potencia administradora. O sea, te lo traduzco así para que se entienda. La forma es derogando la ley, que puede ser por una derogación presidencial o por ambas cámaras o declaración inconstitucional. Eso es lo que pienso. Pues de acuerdo. Tengo la última pregunta. No, pregunte, yo por los chicos se me están muriendo. Vos planteabas que una de las posibles opciones es según el modelo de Mauricio. Sin embargo, el Sahel, actualmente en África, tiene otra forma para romper la tradición colonial. Y tiene que ver con contratar un grupo paramilitar, que fue Wagner, para expulsar a la influencia Entonces, contrata un grupo paramilitar, rompiendo la teoría Maquiavelo, en donde se supone que contratar mercenarios está mal. Contrato mercenarios, expulso a la masa crítica francesa y a partir de ahí negocio con Rusia y con China. Bien, yo digo lo que pienso, no sé si está bien. África no le importaba a nadie, perdón que lo diga así, en términos del aspecto geopolítico de control de poder mundial. ¿Te acuerdan que hablamos en el primer encuentro? Es Europa Oriental es la llave, el cinturón esto, el corazón lo conquistás y después conquistás la isla mundial y el mundo. La isla mundial es África y Europa, para decirlo así. Si vos metés esto acá, metés el quilombo geopolítico mundial. Yo soy colombiano, o sea, ¿a qué me refiero? Contratan paramilitares para controlar enormes territorios. Tenés razón, lo que te quiero decir es... ¿Y qué sucede? Y ya con esto cierro. Resulta ser que esos grupos armados son más eficientes que las fuerzas del Estado. ¿Por qué razón en África podemos pensar que esta opción actualmente es real? Y volviendo a como lo estabas aplicando en América Latina, pues tenemos que pensar a través de la institucionalidad del Estado. No pienso eso. No, lo pienso yo. Lo que digo es que el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, si vos metés... Sí. Es una cuestión insular. Okay. El otro es continental. Entonces vas a tener una problemática militar distinta. Cuando se te establezcan, por lo que dice el licenciado, Rusia o China ahí, no lo sacás más militarmente. Se van a cantonar y poner bases, quizás nucleares, militares. Nucleares digo desde el punto de vista militar, ¿no? Sí. Ahí, y no lo sacás más porque va a ser su nueva proyección hacia la Antártida. Sí, y ahí te corren. Claro. Y ahí se les complica inclusive hasta los gringos. Así que es una cuestión muy, muy delicada. Es porque vos, el conflicto, para ser más concreto, el conflicto del corazón continental lo traes acá. Lo traes acá. Y acá, esto es la disputa del futuro. Entonces, si yo traigo, como explicó bien el compañero, es a China acá, a Rusia acá, no es que me digan si somos amigos, está todo bien, yo después me voy. No, se van a quedar ahí, te van a decir, bueno, flaco. Y hay una cuestión. China hoy tiene la marina más importante del planeta a nivel cantidad de unidades navales. Y a su vez, la flota pesquera más grande también. Y entonces, es probable que haya un interés en esa región. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hoy son amigos y mañana no lo sabes. Porque a esos países los guía el interés nacional. Esto es importante. El grupo ese colombiano que da miedo todas las flores. No, perdón, yo lo que entiendo él lo que plantea es mandar una fuerza irregular para hacer algún tipo de incursión militar. Pero no digo que pero igualmente las Malvinas son 2.000 habitantes. Y primero, África tiene una población que es de base de África. Primero vamos a hablar de esto y que tiene una cuestión soberana en eso. La Argentina proyecta, perdón que lo diga así horriblemente, proyecta el territorio deseado, no es que hay un argentino viviendo ahí. Hay otra población implantada ahí. Por ende, el conflicto, si metés dos potencias más, vamos a tener un quilombo de la zamputa. Porque no podemos salir del conflicto internacional núcleo. Si fuera algo como África, que es periférico y es continental, digo, sí, tenés razón. Si fuera Salta, que tenemos que recuperar, digo, buenísimo. Pero es lo que yo pienso, no sé si tengo razón o no.
Yo quiero, antes que se vayan todos, dos cosas. Una, vamos a entregar los certificados en la UBA, va a llegar un mail para que puedan venir. Está bueno, digamos, como para que... Y a la vez se va a abrir un grupo de investigación al que le interesa la política internacional, o sea, escribir o estar informado, lo vamos a estar informando. Esto es importante porque es la primera vez que nosotros hacemos un seminario abierto con la UBA. O sea, generalmente son más cerrados, así que eso más que nada. ¿Alguna duda más? O... Una pequeña duda. Dale. Quería saber si se podría establecer una analogía, ya que hablaste de población implantada en Malvinas. Entiendo que recientemente, en los últimos años, hubo un referéndum de una población, que no sé si me parece Reino Unido o qué, con el referéndum que hubo en Crimea. Lo de Crimea es un temita porque es una cuestión cultural de la... A ver, en el segundo encuentro expliqué que los rusos, la geopolítica que utilizaron en ciertos puntos tiene que ver con la diplomacia cultural, que es esto de generar instituciones educativas, lengua rusa y darle escritura a aldeas, a poblaciones nómades en repúblicas. Por ende se sienten rusos ellos. Los isleños se sienten británicos hasta ahí. Digo, ahora porque hubo una guerra, pero vos... Se fue un implante general, digo, va a ser muy difícil, esto es como la Antártida. Antártida, nosotros pusimos correo postal, cuestiones de nacimiento y muerte, y así lo vas haciendo. Eso es la diplomacia. Digo, me parece que Malvinas no la veo. Sí, y hay una contradicción en el sentido de, yo he leído en varios intercambios tuiteros poco pacíficos, personas defendiendo, digamos, la decisión, digamos, de los isleños de seguir siendo parte, digamos, del Reino Unido, y al mismo tiempo desconociendo el referéndum de Crimea. Sí, pero eso tiene una doble vara. Si yo soy pro-occidentalista, lo que hagan los muchachos del otro lado del mundo me importa tres pepinos. Claro, se acepta esta contradicción. Los liberales son así generalmente. Yo con esto doy por terminado, gracias a todos por venir y por disfrutar de esto.